Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es la doctora Blanca Chacón y vamos a conversar sobre el caso clínico de lesiones vasculares. Para la presentación del caso clínico tenemos una paciente femenina de 47 años de edad de fototipo 2 y global 2. La paciente refiere inicio de enfermedad actual hace 2 años aproximadamente y esta enfermedad actual se caracteriza por la presentación de vasos superficiales en el rostro. Dentro de los antecedentes médicos, niega de importancia, al igual que antecedentes quirúrgicos, y dentro de los antecedentes ginecológicos tenemos menarquia a los 9 años, implante subdérmico desde hace 2 años, dos gestas, dos varas, y antecedentes médicos estéticos, el uso diario de protector solar en crema de SPF mayor de 50, y niega el uso de isotretinoína y adapaleno. Aquí tenemos lo que son las fotografías de la paciente. Podemos evidenciar en lo que es la región centromalar, en alas de la nariz y en la región malar, la aparición de telangiectasias de forma arboriforme con cierto eritema, motivo por el cual la impresión diagnóstica de nuestro paciente sería cuperosis. El término de telangiectasia se refiere a vasos cutáneos visibles a los humanos. Estos vasos miden aproximadamente 0,1 a 1 milímetro y pueden ser dilatación venosa, capilar o arteriolar. Siempre se va a evidenciar más en pacientes de fototipos 1 y 2 y siempre es la característica principal en la cuperosis. Para que exista cuperosis tienen que haber telangiectasias y estas telangiectasias justamente son estos filamentos finos arborizados que aparecen principalmente en mejillas y en alas de la nariz. Siempre es importante hacerle mucho énfasis al paciente que lo más importante tiene que ver con la prevención de los desencadenantes para evitar que tengamos un agravamiento de la patología y una rutina adecuada en casa que nos va a permitir mantener hidratada la piel sin generar la aplicación de cremas, lociones, irritantes que nos puedan justamente agravar la patología. Siempre es importante hacerle énfasis en una higiene tanto matutina como nocturna, pero con leches limpiadoras o soluciones jabonosas suaves que no sean comedogénicas, que sean tensioactivas y que tengan bajo contenido graso, pero que no sean irritantes. Al igual que con los tónicos, lo ideal serían lociones anticongestivas, astringentes, se pueden aplicar compresas también y aguas termales, pero siempre tratando de evitar cualquier agente irritante. Una de las cuestiones más importantes en las recomendaciones que le tenemos que hacer al paciente sería que el paciente tiene que mantener la piel súper hidratada, utilizando componentes lipofílicos con emulsiones, cremas, geles, dependiendo del caso que tengamos en el paciente, pero siempre que tengan acción descongestiva, que no sean comedogénicos y que no sean irritantes. Y dentro de los goals más importantes de las recomendaciones que le tenemos que hacer al paciente sería el uso de la fotoprotección, idealmente con un SPF mayor de 40 a 30, dependiendo de lo que es el fototipo del paciente. En nuestro caso, tenemos una paciente que ya tiene una constancia con la aplicación de este fotoprotección mayor de 40 SPF. Pero en resumen, tendríamos que hacerle énfasis al paciente en una rutina adecuada de skincare que no sea irritante y que nos permita proteger también de los que son los agentes externos que estamos constantemente expuestos. Siempre también prevenir la exposición a los desencadenantes, ya que esto nos puede generar el agravamiento de la patología. Dentro de los factores químicos tenemos, como habíamos comentado anteriormente, los agentes químicos irritantes como jabones, cremas, etcétera. Dentro de los factores físicos, pequeños traumas, golpes en la piel y exposición de calor excesivas. Y dentro de esos medios ambientales, o sea, los factores medios ambientales también tenemos esos cambios bruscos de temperatura, calor, frío y adicionalmente siempre tratar de evitar el alcohol y el tabaquismo, así como un control adecuado de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y patologías hepáticas, ya que sabemos que todo esto nos va a permitir prevenir que la cuperosis en cierto modo tengamos un agravamiento de la misma, ya que protegemos en cierto modo la pared endotelial al tener un control de nuestras enfermedades crónicas y al evitar el alcohol y el tabaquismo que son predisponentes a la alteración de la pared endotelial. Si nosotros le hacemos énfasis al paciente de que trate de evitar estos desencadenantes, podríamos así tener una adecuada terapéutica con un resultado adecuado sin recidivas o sin agravamiento de la patología.
Dentro de la terapéutica ideal tendríamos lo que serían la aplicación de plataformas lumínicas, ya sea láser o también podríamos utilizar lo que sería la luz intensa pulsada. Como podemos observar en este gráfico, tenemos que la longitud de onda, podríamos observar que los picos de absorción de la hemoglobina serían de 3 a 4 según lo que es la bibliografía consultada. Idealmente, para que tengamos una absorción ideal sin generar un daño endotelial, podríamos observar que el pico ideal de absorción sería aproximadamente entre lo que serían los 550 a los 600 nanómetros, como podríamos observar en esta zona. Entonces, el gol estándar para lo que serían estas lesiones vasculares superficiales, donde el cromóforo que queremos llegar es la hemoglobina, podríamos utilizar el dye láser, que justamente tiene la longitud de onda de 585 a 595 nanómetros, siendo lo que sería una recomendación del grado 1A. También podríamos utilizar la luz intensa pulsada, que también tendríamos un grado de recomendación 1A para el mantenimiento, sobre todo de la lesión. Una vez que uno tenga diferentes tratamientos terapéuticos, ya sea con dye láser o ND-JAK, podríamos continuar el mantenimiento de la terapéutica con lo que es el IPL. Entonces podríamos utilizar el corte, el filtro de corte 550-570, que justamente se ubica en lo que nosotros estamos buscando, en estos picos de absorción de la hemoglobina, y nos permitiría atacar con estas longitudes de onda de 500 a 600 nanómetros, lo que serían las lesiones vasculares superficiales. Sin embargo, como podemos observar, dentro de la absorción de la hemoglobina también tendríamos dentro de todo absorción a nivel de una longitud de onda aproximadamente de 1064. Sin embargo, es importante destacar que con 1064 la penetración de la longitud de onda sería mayor, motivo por el cual el ND-JAK podría idealmente utilizarse en vasos ya mucho más profundos. Sin embargo, ajustando la parametría nos permitiría utilizarlo para vasos más superficiales, por ejemplo, ajustando el spot. Sabemos que a mayor spot tenemos mayor penetración y a menor spot menor penetración, y esto nos permitiría jugar un poco dependiendo de las plataformas lumínicas que tengamos en nuestro centro estético. Entonces el ND-JAK también es considerado como otra opción, en este caso clínico que nosotros observamos, pero ajustando las parametrías, y adicionalmente también podríamos tener en cierto grado la utilización del láser diodo si es lo que nosotros contamos con un grado de recomendación 1B. Entonces, habíamos comentado que el gol estándar es el dye láser justamente por esta longitud de onda de 585 a 595 nanómetros. Sería el gol estándar en fototipos claros por su longitud de onda de 500 a 600, mientras que el 1064, que es el ND-JAK, al ser una longitud de onda mayor, nos permitiría utilizarlo en fototipos más oscuros. Pero en el caso que tenemos que es un fototipo claro, que es nuestro paciente, fototipo 2, que tiene lesiones superficiales vasculares, el gol estándar sería definitivamente el dye láser, ya que nos va a penetrar aproximadamente 2 milímetros en la piel, que es justamente la penetración que nosotros estamos buscando, y tiene alta afinidad por la oxihemoglobina y la metahemoglobina. Dentro de los parámetros clínicos que deberíamos utilizar sería una afluencia de 5 a 8 joules por centímetro cuadrado, un spot de 10 a 12 milímetros, un pulso de 0,5 a 6 milisegundos, y siempre el objetivo en cualquiera de las plataformas que vayamos a utilizar sería el blancamiento y desaparición del vaso. Los intervalos que podríamos utilizar sería de 4 a 6 semanas, una sesión, y dependiendo de la evolución del paciente podríamos alternar de plataforma en el caso que no tengamos resultados ideales con la plataforma que estemos utilizando, o ya cambiar de repente a una luz intensa pulsado para el mantenimiento en el caso de observar bastante mejoría. Habíamos comentado que el ND-JAK de 1064 podría ser una opción ideal, pero sin embargo realmente es un láser que nos va a ayudar más en fototipos medios, lesiones profundas y gruesas, que también tienen mucha afinidad por la oxihemoglobina y la metahemoglobina, pero ajustando lo que serían los parámetros podríamos obtener bastantes resultados en nuestro caso clínico, ya que es una plataforma que por lo general mayor cantidad de médicos cuentan con ella por su gran capacidad de utilizarse en diferentes patologías.
Dentro de los parámetros que podríamos utilizar sería una afluencia de 100 a 240 joules por centímetro cuadrado, un spot size de 1 a 5 milímetros, un pulso de 70 a 100 milisegundos y, como habíamos comentado, el objetivo de desaparición del vaso y un intervalo aproximadamente de 6 a 8 semanas la sesión. Finalmente, podríamos tener el mantenimiento con la luz intensa pulsada, que bien sabemos que no es un láser, sin embargo, tiene lo que es un filtro de corte justamente en 550-570, y esto nos va a permitir una penetración de 1 a 2 milímetros y también tiene gran afinidad por la oximoglobina. Lo más importante, podríamos ajustar unas fluencias de 25 a 45 joules por centímetro cuadrado, un pulso doble de 2 a 5 milisegundos, un intervalo de 10 a 30 milisegundos y podríamos también utilizar un intervalo de 6 a 8 semanas, siempre tendiendo a consecuentemente revisar a nuestro paciente para ver cuál sería la opción ideal y justamente el intervalo ideal según nuestro paciente. Post tratamiento, siempre hacer énfasis de la protección solar, evitar también exposición solar importante, sobre todo la primera semana, y en el caso de tener lesiones como costra, como un efecto adverso por quemadura, o si está muy enrojecido, tratar de evitar deportes de contacto o extenuantes mientras tengamos lo que es la cicatrización oportuna de dicha costra. Como habíamos comentado, siempre lavar la zona tratada con limpiadores que no sean irritativos, humedecer siempre la piel y no ser agresivos en la limpieza utilizando suavemente la yema de los dedos. En el caso de producirse costras, no deberíamos arrancarlas y hay que hacerle énfasis al paciente de esto, ya que nos puede generar mayor incidencia de una cicatrización alterada y una hiperpigmentación postinflamatoria, y la vitamina K y el árnica nos puede ayudar en el caso de la aparición de púrpura para que la misma se reabsorba más rápido. Los efectos secundarios más comunes, como habíamos comentado ahorita en los post-tratamientos, podríamos tener la púrpura, podríamos utilizar tratamientos o drogas que serían vasoprotectoras como flavonoides que nos permitan evitar la aparición de la misma. Sin embargo, si la misma llega a aparecer por la utilización de parámetros que no correspondan, o adicionalmente de repente plataformas que no correspondan según el caso clínico, de igual forma la misma va a desaparecer aproximadamente de 1 a 2 semanas. Pero podríamos aumentar lo que es la reabsorción de lo mismo utilizando vitamina K, árnica, para que la misma desinflame y se reabsorba, ya que mantener esta púrpura por mayor tiempo nos va a generar mayor incidencia de hiperpigmentaciones postinflamatorias. Y aquí vamos a entrar dentro del siguiente efecto secundario. Podríamos tener hiperpigmentación postinflamatoria, ya sea posterior a la púrpura o simplemente posterior a un eritema importante. De igual forma, el mismo va a desaparecer en el tiempo, aproximadamente de 6 semanas hasta 18 meses, pero por esta razón hay que hacer una anamnesis adecuada al paciente para ver si ésta tiene tendencia a producir estas hiperpigmentaciones postinflamatorias para así preparar la piel. Podríamos trabajarlas con ácido glicólico, ácido cólico, retinoides. En el caso de aparecer la misma, podemos tener la desaparición, pero es importante que el paciente haga énfasis en lo que es la fotoprotección. Y sin embargo, tenemos también plataformas lumínicas que nos pueden ayudar a las hiperpigmentaciones postinflamatorias, como serían los láseres Q-switch. En el caso de aparecer un eritema, podríamos utilizar hielo, una humectación adecuada y también un factor de protección importante para evitar la aparición de la hiperpigmentación postinflamatoria, pero también podríamos tener la herramienta de la utilización de esteroides en el caso de que el eritema sea bastante importante o le incomode al paciente. Podríamos tener esta alternativa terapéutica. En el caso de quemadura cutánea, por la selección de parámetros que no serían los ideales, idealmente podríamos utilizar cremas antibióticas como neomicina, hacer curas ideales diarias para evitar la infección del mismo. Y podríamos utilizar o no la colagenasa, que nos va a permitir la cicatrización ideal de la zona. Finalmente, dentro de las conclusiones tenemos que es importante, como habíamos comentado, que las personas que padecen cuperosis se traten adecuadamente para limitar su progreso.
mediante la prevención de los estímulos que inducen el proceso y mediante la aplicación de tratamientos tópicos que reduzcan su incidencia, como habíamos comentado, filtros solares, cremas hidratantes y nutritivas que no sean irritantes hacia el paciente. Y así como evitar lo que serían cambios de temperatura brusco, alcohol, tabaquismo y cualquier tipo de incidencia que nos pueda seguir generando un daño a nuestra pared endotelial y una acción irritativa en lo que es la piel. Siempre, idealmente, se podría utilizar el uso de la tecnología láser, pero tiene que estar a mano de médicos especialistas, ya que es muy importante utilizar los parámetros adecuados para evitar la aparición de complicaciones en nuestro paciente y tener una respuesta adecuada en base a la presentación del caso clínico que tengamos. Sabemos que la cuperosis afecta a un gran número de personas, pero gracias a la tecnología láser tenemos bastantes resultados siempre y cuando sean o sea, utilizados de forma ideal con la parametría ideal. La cuperosis podríamos trabajarla idealmente con láser colorante pulsado eh, o lo que sería la luz intensa pulsada, pero tenemos otras opciones como el ND-YAG y el diodo, dependiendo de la parametría que vayamos a utilizar y de lo que es el tipo de base de vaso y el fototipo para utilizar el láser adecuado en base a lo que tengamos en nuestra consulta. Gracias.